Les doy la más cordial de las bienvenidas y recibimos precisamente a nuestro invitado de esta mañana, el licenciado Ricardo Sosa, con quien vamos a estar conversando precisamente de varios temas de país. Licenciado Sosa es experto criminólogo, ¿verdad? Y también, pues ustedes saben, él siempre trabajando sobre la base de la estadística, el tema de la seguridad ciudadana. Bienvenido, licenciado Sosa. Solamente para poder colocar muy bien, ¿verdad?, la presentación del licenciado. Es experto en criminología, victimología y seguridad. Bienvenido, Ricardo. Buenos días, hermano, licenciado, amigo. Venimos de una semana completa de vacaciones, sí, que tradicionalmente siempre se incrementan todas las muertes violentas. Pero la única que no creció en esta vacación fue la violencia homicida. Por lo tanto, esto nos indica que tenemos 4 homicidios del 1 de abril al 10 de abril. Esto nos da un promedio de 0.4 homicidios diarios. Y esto también, cuando revisamos los 4 homicidios que ha registrado el país hasta este día durante el mes de abril, son a causa de la violencia social, de la intolerancia y la violencia intrafamiliar. Sí. Muy poco puede hacer el gobierno, muy poco puede hacer el gabinete de seguridad cuando los niveles de agresividad, de violencia y de intolerancia continúan en nuestra sociedad, y lo acabamos de ver, y usted lo decía en la introducción. Todavía Protección Civil y todo el gabinete que trabajó en el Plan Verano 2023 está cuadrando datos. Quiero decirle que ahí es de destacar que el gobierno de El Salvador cerrará sus estadísticas hasta ayer, porque las instituciones del Estado gozaron todavía de un receso el día lunes 10 de abril, y esto hace que muchas personas viajen a diferentes sitios turísticos, balnearios, playas, y posiblemente hay un incremento de los datos hasta el cierre. Y ayer en la mañana, que se conocían los primeros informes, no había sido contabilizado el domingo 9. Por lo tanto, pero ya tenemos una lectura muy clara, que es sobre los niveles de agresividad, los niveles de alcoholismo. Hay una ingesta de alcohol etílico que está generando graves problemas a la sociedad salvadoreña. Y siempre queremos insistir en este tema porque no es el color de la bebida, no es el nombre de la bebida, no es el tipo de bebida, estimado cibernauta, amigo que nos sintoniza a través de las multiplataformas de este programa. No importa si es whisky, si es cerveza, si es ron, si es tequila, si es chaparro, si es guarón. Una unidad alcohólica representa eso, una medida de alcohol etílico que va al cuerpo. ¿Cómo puede ser posible que se incauten 175 kilos de cocaína en plena zona residencial de Santa Elena y se vaya a Santa Tecla a incautar otros 75 kilos de cocaína en una colonia donde había salido el primer cargamento? Esto le está indicando una situación que es real. El consumo de drogas, el consumo de alcohol etílico está afectando la salud mental de la sociedad salvadoreña. Y yo sé que son temas quizás que molestan, temas que incomodan, pero hay que decirlo. Y de igual manera yo le ofrezco, licenciado, cuando quiera que hagamos un programa solo de cuál es el proceso del alcohol etílico al ingresar, desde el momento que llega a nuestros labios, en las papilas gustativas, cuál es el trabajo que hace el alcohol etílico a nivel del cerebro, por qué no podemos dejar de tomar, por qué ese bolo social al que usted hace alusión es falso, cuáles son los procesos que existen al interior del desmontaje, del desdoblamiento del alcohol etílico, y cómo se va convirtiendo en diferentes procesos
hasta que llega a la situación alcohólica. Y no es cierto que usted no pueda morir de una sola ingesta alcohólica. Así que también en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, hasta donde llega este programa, ese alcohol etílico es el mismo. Y el daño en el cerebro siempre es el mismo. Así que creo que son temas que hay que abordarlo. Y luego viene el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol, que es un gobierno como que no existiera, no lo mencionan en nada. Sí. Y ahí también hubo responsabilidad de haber actuado con una total inoperancia en prevención. Y luego el expresidente Francisco Flores Pérez ya recibe un problema de pandillas ya con un odio entre la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Y por supuesto con otro tipo de pandillas que ya existían en El Salvador, como la Máquina, sí. Que también ingresa ya en esta situación de la lucha por los territorios y generar el odio entre pandillas. Y luego ya no digamos de Francisco Flores Pérez a el expresidente Salvador Sánchez Serén, que se convirtió pues lastimosamente en el expresidente que ubica a El Salvador en ese nada honroso primer lugar de asesinatos de hombres, de asesinatos de mujeres y de asesinatos de niños, niñas y adolescentes. Eso fue lo que se generó tan reciente como en el gobierno anterior. Ahora, el plan control territorial es la estrategia del gobierno del presidente Nayib Bukele. A través de los diferentes programas que hemos podido desarrollar con usted de junio del 2019 al 24 de marzo del 2022, mi posición había sido siempre presentar datos, evidencias, indicadores para demostrar que la estrategia del plan control territorial venía generando logros, resultados que no se podían negar, que no se podían refutar y que mostraban una clara tendencia a la baja. Tan es así esa baja que antes del 25, 26 y 27 de marzo del 2022 los homicidios se encontraban a la baja en el comparativo interanual 2022-2021. 2022 estaba siendo antes de ese fin de semana una proyección de ser un mejor año que el 2021. Lo que pasa es de que se trata de hacer creer de que la Policía Nacional Civil, que el apoyo de la Fuerza Armada y el trabajo de la Fiscalía General de la República no había sido efectivo hasta ese momento, lo cual es falso. Luego, el señor presidente invoca el último ratio de la Constitución para hacerle frente no a los homicidios de esos 3 días, sino para intensificar, en mi opinión, intensificar la estrategia del plan control territorial. Si hubieran sido los 87 homicidios contra la población, esta masacre de las pandillas contra la población, el régimen de excepción hubiera podido ser prolongado quizás solo una ocasión. Pero la lectura, desde mi punto de vista, es que el señor presidente invoca y solicita el régimen de excepción para profundizar la estrategia del plan control territorial. ¿En cuál le sale mal el señor presidente? En las que saca 8 a 8.99, pero le hacen una serie de preguntas a la población que la tratan de confundir. En el caso de la UCA. Utilizan palabras que la población no entiende, que no son de su dominio, y que me parece una falta de respeto llegar a los medios de comunicación a hablar con palabras tan rebuscadas y tan técnicas para darse aire y pavonearse de que son académicos e intelectuales. Qué falta de formación en principios y en valores. Porque la bendición que Dios les ha permitido de tener maestrías, posgrados, doctorados y son unas eminencias, en una conferencia de prensa la botan
haciéndonos ver a la mayoría de la población como ignorantes, burlándose de la mayoría de la población, con palabras rebuscaditas, con palabras que lo único que tratan es de confundir, y dentro de esa serie de baterías de preguntas, lo único que tratan de hacer es de que la población sienta temor y se confunda. Y aún así, en esas encuestas malintencionadas, logra el señor presidente ubicarse con más casi de 9. Entonces, ya la parte de la encuesta como una herramienta ha quedado claramente en evidencia que respaldan las decisiones del señor presidente y de su equipo asesor, del Gabinete de Seguridad y de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué la mayoría de personas que vivían de la industria criminal ya no viven en El Salvador y ahora se han ido para México? Porque allá está el negocio ahora, y en Sudamérica. Por eso esa lista de países que no deberían de visitarse ya no debería de incluir a El Salvador. Ayer, en la nación más democrática y en la nación que se jacta de tener uno de los mejores sistemas democráticos y de justicia, se generó otra masacre. Y este tipo todavía se da el lujo de grabar y de proyectar a través de su cuenta de Instagram lo que estaba haciendo. Pero si revisamos, no hablemos del 2022, Josué Natán. ¿Cuántas masacres llevan los Estados Unidos de Norteamérica del 1 de enero al 10 de abril? Y son estas las naciones que nos quieren venir a decir a nosotros cómo vivir, cómo resolver, cómo atender el problema de las pandillas. Si la casa matriz de las pandillas se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y estos señores y señoras que solo a través de comunicados en oficinas de lujo o en hoteles donde publican esta serie de comunicados, ¿por qué no vienen a El Salvador? Yo les hago la invitación a estos organismos, vengan a El Salvador, vengan a hacer una visita in situ. Y vamos, donde ustedes quieran. El Salvador cerrará el año 2023 con una tasa de violencia homicida entre 1.9 y 2.5 homicidios por cada 100,000 personas. Fundamento mi opinión en los datos y en la evidencia de las estadísticas oficiales del gobierno de la República y el trabajo del Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Queda grabado en las cosas como son. Y primero Dios me equivoque y sean menor estos datos. ¿Qué va a permitir esta proyección que ahora estoy lanzando a la República de El Salvador y al mundo? Que El Salvador se convierta en el país más seguro de América Latina y que posiblemente le va a disputar ese primer lugar a Canadá. Esa es mi proyección. Confío en mi Señor Jesucristo que nos dará la victoria. Y confío en el presidente Nayib Bukele y en el Gabinete de Seguridad que le darán la victoria a su pueblo para mantenernos en una posición que ya en el 2022 es envidiable. El Salvador es tierra deseada. El Salvador es tierra anhelada. Que Dios bendiga la República del Salvador. Bueno, hermano, gracias. Dios le bendiga. Ya lo vi que anotó ahí lo que le dije. Ahí me va a tener fichado. Claro, aquí lo anoté ya y... La criminología es ciencia. Sí, la criminología es evidencia. La criminología no es una bola de cristal. La criminología, a través de los datos, a través de la evidencia y los 4 campos de acción, nos permiten establecer estudios prospectivos. Y eso es la razón de ser, es mi pasión y lo hago con todo gusto. Y por supuesto que así como digitaba 30 muertos, 18 muertos, 52 homicidios,
en un solo día en el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Serén. Así me alegro y así le doy gracias a Dios por digitar ceros en este gobierno. Sí, definitivamente. Bueno, nos vamos, nos pasamos unos minutos, era necesario, había mucha información que teníamos que compartirles, así es que vamos a esperarles más tarde en la noticia del día, en las cosas como son, haciendo el repaso, por supuesto, de lo del